Si tienes tu Biblia, vente conmigo a Oseas, el profeta Oseas, capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Que el Señor bendiga su palabra. El título del mensaje en esta mañana se titula Torta no volteada. Torta no volteada. Bien, a modo de introducción, para que podamos entender, al hacer alianzas con los pueblos paganos, Efraín se volvió débil y ni se dio cuenta de ello. ¿Quién era Efraín? ¿Alguien me puede decir quién era Efraín? Sí, una gran tribu, pero aquí en este momento de la palabra, Efraín, ¿quién es? El hijo de José, pero aunque habla de forma personal e individual, ¿a quién se refiere Dios cuando habla de Efraín? Está hablando de Israel, del pueblo de Dios por completo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos que Dios personaliza en Efraín, no es que solo está hablándole a Efraín, ¿vale? Sino que nos quiere hablar a todos. Aleluya. Bien, el pueblo de Dios hizo alianzas con pueblos paganos y se debilitó. Se debilitó. Dice la palabra de Dios que ni él lo supo que se estaba debilitando. Ahora bien, además de su estado débil, Efraín estaba, escucha bien, soberbio. Y también se volvió obstinado. ¿Por qué es tan difícil hoy día confrontar o corregir a alguien? Porque la palabra de Dios nos dice que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué no serán las mismas tinieblas? Entonces, cuando Dios quiere penetrar en nuestra vida con su luz verdadera, si yo pienso que mis tinieblas son luz y que son revelación de lo alto, es un imposible penetrar en esa coraza. ¿Cuántos dicen amén? Aquí encontramos dos palabras claves y son mezcla y alianzas. Dice, Efraín se debilitó. Es una torta no volteada. ¿Pero por qué? Porque se ha mezclado y ha hecho alianzas. Seguro que tú y yo hoy podríamos decir, pues yo no voy a hacer ninguna alianza con los filisteos, ni voy a hacer alianzas con pueblos paganos, pero sí es verdad que podemos hacer mezcla y alianzas en nuestra vida personal de otra forma. ¿Queremos que la palabra nos haga un buen efecto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí quieren que la palabra de Dios les haga un buen efecto? Porque lo hemos escuchado desde que somos niños en la iglesia. Podemos entrar, el efecto de su palabra nos puede bendecir y salir mejor. Pero también es cierto que la actitud de nuestro corazón o resistencia nos puede hacer salir peor todavía. Peor todavía. Señor, ¿qué efecto va a tener tu palabra en mi vida? Bueno, eso depende mucho también de aquello con lo que tú y yo mezclamos esa palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En otra traducción dice, porque no mezclaron la palabra con fe, no la obedecieron. Otra traducción dice, no les caló en lo más profundo de su ser. Entonces, que Dios nos ayude, hemos de tener mucho cuidado con lo que mezclamos la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Y alguno podría decir, bueno, ¿y con qué puedo mezclar yo la palabra de Dios si no es con fe? Bueno, se puede mezclar con escepticismo, se puede mezclar con cinismo, se puede mezclar con rebelión, se puede mezclar con un espíritu contradictor que cuestiona, se puede mezclar con orgullo de santidad, se puede mezclar con ambición, se puede mezclar
con obstinación, con tantas cosas. Y te aseguro que el efecto no va a ser de vida. Recordemos, como dijo un siervo de Dios, no poner en los cañones del Señor la pólvora del diablo. ¿Cuántos quieren ser un obrero aprobado delante del Señor? ¿Tú quieres ser un obrero, una obrera aprobado delante del Señor? ¿No dice en 2 Timoteo 2:15 Pablo a su hijo en la fe, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse? ¿Y que dice? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Señor, ayúdame a usar bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Sus sagradas escrituras. No mezclarla con nada que a ti te desagrade. Respecto a hacer alianzas también, la palabra de Dios es clara y nos muestra cómo nos puede debilitar. En el Salmo 1, versículo 1 en adelante dice así: bienaventurado el varón. ¿Quién quiere ser bienaventurado? ¿Quiénes aquí quieren ser más que dichosos, más que gozosos? Pues mira el consejo del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay caminos y sillas donde el Señor nos dice: cuidado, no andes por ese camino, no te sientes en esa silla. Y alguien podría decir: ¿qué está hablando de sillas? Está hablando de compañías, de influencia, de sentarme con personas. ¿A qué? Yo me siento, ¿para qué me siento? Para hablar, para escuchar, para oír, para influenciar, para ser influenciado. Hay personas que buscan un consejo que les agrade y buscan por doquier, por aquí, por allá, hasta que algo les cuadre. Y hay otros que se meten a consejeros sin serlo y no están preparados. Y luego les afecta lo que oyen y no pueden llevar ese peso y esa carga porque sus desarrollos no están bien todavía, no han madurado todavía para poder soportar eso. ¿Alguien dice amén? Recuerdo mi esposa y yo hablando con una psiquiatra. Estábamos cenando, nos invitaron a una cena un tanto especial. Y había allí una psiquiatra, nos dijo: yo soy psiquiatra y tal. Y entonces mi esposa le dijo: ¿cómo va eso de la transferencia y la contratransferencia? Y ella se quedó mirándonos y le dijo a mi amigo que nos invitó: oye, ¿de dónde has sacado esto? Entonces le pudimos compartir que somos pastores, la transferencia, la contratransferencia. Me dijeron en cierta ocasión que uno de los oficios en el que más índice de suicidio hay es en los psiquiatras. La transferencia y la contratransferencia, zona de carga y descarga. Voy, me descargo, echo todo ahí. Ya sabes un poquito cómo nos sentimos los pastores. Pero somos humanos, con debilidades, igual. Y necesitamos del Señor, y necesitamos la gracia de Dios. Aleluya. Si a los que Dios ha llamado y ha capacitado quieren escapar muchas veces, no seas necio y no te metas tú donde no te llaman, porque no te va a ir bien. Es un consejo de parte del Señor. En 1 Corintios 15, versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. Esto es una introducción para que veamos que Efraín era una torta no volteada, que se había debilitado, había perdido sus fuerzas y aún él mismo ni lo sabía. El pueblo de Dios ni lo sabía. Al contrario, estaba soberbio, tenía un concepto de sí mismo de que estaba muy bien. Yo estoy muy bien. Bueno, ¿tú te conformas para saber tu verdadero estado con decir, yo estoy muy bien? Yo no me conformo con eso.
Porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que pesa los corazones, es el que mide. Su balanza no está truncada ni trucada. Gloria al Señor. Bien, vamos a la torta no volteada. Alguien dirá, háblame de la torta. ¿Quién quiere que le hable de la torta? ¿Alguien quiere saber? Bueno, el mensaje de hoy es para mayores de 18 años. Vamos a la torta no volteada. Vamos a ir viendo puntos que nos van a aclarar acerca de lo que Dios nos quiere decir. Primero, una torta que no se da la vuelta está cosida de un solo lado. Y así era Efraín en muchos aspectos de su vida. No había sido tocado de una forma total por la gracia divina, y aunque había cierta obediencia parcial, en otras áreas de su vida había mucha rebelión en el pueblo de Israel. Todos necesitamos que su gracia entre en el mismo centro de nuestro ser, en nuestros talentos. Escucha bien, ¿quieres anotar? La gracia divina debe entrar en nuestro ser y tocar nuestros talentos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Necesitamos una operación divina de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, ser santificados en espíritu, alma y cuerpo debe ser nuestro anhelo y oración. Dios quiere ver una iglesia unida orando que diga, Señor, nuestro anhelo es ser santos en toda nuestra manera de vivir, que nuestro espíritu, alma y cuerpo te agraden, sean santificados. ¿Cuántos dicen amén? ¿O ya no se lleva eso hoy día? Que la iglesia se reúna y pida, Señor, queremos ser santos, ¿se lleva? Según la palabra de Dios, se lleva. Aunque la santificación en nuestra vida no es de un grado perfecta todavía, debe ser universal en su accionar en nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de aquí están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de aquí dicen como iglesia, como dice la palabra, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Maranata, ven Señor Jesús, ven. Tu novia te espera, te anhela, te quiere, te desea. Número 3. No debe haber apariencia de santidad en un lugar, en una cara de la torta, y reinante pecado en otra, ya que así nosotros también seremos tortas a las que no se le ha dado la vuelta. Seguimos. Número 4. Una torta que no se da la vuelta. A ver, vamos a pensar un poco. ¿Qué puede ocurrir? ¿Alguien me puede decir? Una torta o una tortilla en la sartén. Iba a haber traído una tortilla, pero digo, tampoco voy a traer una tortilla ahora. En fin. Pero piensa, en la sartén, un crepe, una tortita, una tortilla, en la sartén en el fuego. Si no le doy la vuelta y va pasando el minuto, y va pasando tiempo, y 15 minutos, 20 minutos, media hora, ¿qué crees que puede ocurrir? A ver, ¿alguien me puede decir? Se quema. ¿Se quema? Se quema por una cara. ¿Por la otra qué pasa? Si no le doy la vuelta nunca, se queda cruda. Vaya tortilla, ¿no? Bien, vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, una torta que no se da la vuelta se quema rápidamente por el lado más próximo al fuego. Y te digo una cosa, vamos a aplicarlo a lo espiritual. Aunque ningún hombre puede tener demasiada piedad ni demasiada santidad, nadie puede decir, estoy tan carbonizado de santidad. Estoy tan al fuego de humildad, tan bien hecho. Estoy tan bien hecha de gracia y templanza. ¿Alguien podría decir eso? Hay personas que parecen estar carbonizadas con un celo de intolerancia
por aquella parte de la verdad que han recibido. Han recibido mucha verdad de una parte. O están quemados con una vanagloriosa ostentación farisea por aquellos actos religiosos que tanto les placen. Escucha bien, la supuesta apariencia de santidad superior acompaña con frecuencia a una total ausencia de toda verdadera santidad. A veces hay mucha apariencia de santidad. Algún día compartiré, si Dios quiere, acerca de la corriente del misticismo. Ser un místico, poner cara traspuesta de San Juan de la Cruz, no significa que soy santo. ¿Alguien dice amén? Decís palabras altisonantes, profundas, que ni nadie sabe lo que significa, no significa ser espiritual. Dice el profeta, ¿se gloriará el hombre en su fuerza? No. ¿Se gloriará en su poder, en su conocimiento, su inteligencia? No. Dice, si alguien hubiere de alabarse, alábese en esto, en conocerte a ti. A veces podemos pasar tanto por el fuego en una de nuestras caras de la torta, que podemos ser, como alguien dijo, santo en público, suele ser a veces un demonio en privado. Trabaja con harina de día y con hollín de noche. La torta que está quemada, bien lo habéis dicho vosotros, de un lado, está cruda del otro. Cuando nos sentimos fuertes en un área, ¿cuántos están aquí todavía? ¿Estoy con vosotros? ¿Estáis conmigo todavía? Cuando nos sentimos fuertes en un área, es decir, en una cara de la torta, tengamos mucho cuidado de no mirar con desdén a los demás. En Isaías 65, versículo 5 dice, y Dios reprocha a los que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Y qué dice el Señor? Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Una de las cosas que aborrece el Señor son los ojos altivos. Dice Dios en su palabra, 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abominan su alma. Una de ellas son los ojos altivos. ¿Tendremos nosotros, tendré yo ojos altivos? Vamos a preguntarnos, ¿verdad?, delante del Señor. No solo hemos de cuidar nuestra cara de la torta menos cocida, también debemos tener cuidado con nuestros puntos fuertes, con las asignaturas que ya creemos tener superadas. Te voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Quién conoce al general Joab? ¿Alguien lo conoce? ¿Puedo ver su mano? ¿No lo conocéis? Os lo voy a presentar. El general Joab, la iglesia del Señor. General Joab fue el general del rey David. ¿Sabes qué pasó con el general Joab? Cuando Absalón, el hijo del rey David, se sublevó contra su padre para quitarle el reino, ¿qué hizo el general Joab? Defendió, fue fiel. Podríamos decir, aprobó la asignatura con gran nota. De hecho, si no recuerdo mal, podéis comprobar en vuestra Biblia, creo que él mismo clavó 3 flechas en el pecho de Absalón. Pero pasó el tiempo y se repite una situación muy parecida con otros personajes. Hay un gran conflicto. Dios elige a Salomón como el sucesor del rey David, pero hay por ahí un hermano llamado Adonías que pugna contra su hermano queriendo usurpar y tener el reino. Y ahí estaba el general Joab. ¿Qué hizo el general Joab? Pues muchos podrían decir, sabe lo que tiene que hacer, aprobó con gran nota, defendió al rey David y fue fiel. Pero ¿qué ocurrió? Se puso del lado de Adonías
en contra de Salomón, que era lo que Dios establecía y quería. Y la ruina del general Joab fue terrible. ¿Qué nos enseña eso a ti y a mí? Querido hermano y hermana, mis victorias pasadas no me tienen que relajar para decir, no, esa prueba a mí no me supera. Ya tuve una prueba, ya tuve una tentación parecida, ya tuve yo conflicto, una tentación de ese tipo y tuve una victoria. Cuidado, querido, cuidado. Vamos a cuidarnos. Cuidar mi área débil. Tengo que cuidar también mi área fuerte. Me puedo relajar. Recuerda algo que escuché de un pastor muy, muy interesante. El hombre más sabio y el hombre más fuerte cayeron por la misma cosa. ¿Quién fue el hombre más sabio? ¿Y quién fue el hombre más fuerte? ¿Y por qué cayeron los dos? No me lo digas, no me lo digas. Algún machista diría, ve por las mujeres. No, cayeron ellos. Cayeron ellos. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Ahí está. La torta no volteada, que no está bien cocida, que está cruda, nos habla también de lo que creíamos ser. Y cuando viene el Señor con su trato y se manifiestan cosas, actitudes, pecados en nosotros que delatan en nosotros inmadurez, motivaciones que no eran tan santas como yo creía, ni eran tan puras, ni eran tan correctas. Podemos ser entonces como ese bizcocho, con una pinta espectacular. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Cuántos hacen bizcochos? En su vida ha hecho algún bizcocho. Y sale del horno, ¿verdad? Y dices, ¿qué pinta tiene? Y los invitados dicen, ¡qué pinta! Espectacular. Hasta que llega, ¿verdad? Y hace con el cuchillo, corta. Y por dentro, ¿cómo está? Crudo, dice. Oh. Y la mujer siempre dice, hoy no me ha salido, estaba el horno, no sé qué. Es que, no sé qué. ¿Verdad? Que siempre, no sé por qué, siempre dicen eso. Podemos ser un bizcocho de pinta espectacular, pero crudo por dentro. Querido hermano y amigo, ¿estás viendo la seriedad del asunto? ¿Sí? ¿Lo estás viendo claramente? Cuando pienso en mi vida como una torta que puede estar cocida en ciertas áreas y cruda en otras, recuerdo un pasaje, y ahora abróchate el cinturón, que vamos a sumergirnos más. Un pasaje de las Escrituras que parece raro, que parece hasta que contradice. Veamos cuál es. Eclesiastés capítulo 7. Te lo dije Fran y a Paco, ¿recordáis que lo iba a predicar un día? Aquí está. Eclesiastés 7, versículos 16 y 17, y dice, no seas demasiado justo, otras traducciones dicen, o demasiado santo. Señor, ¿cómo? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? El Señor está diciendo, no seas demasiado santo, demasiado justo, demasiado bueno, no sea que te destruya. Y luego dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Podríamos decir que estos versículos revelan una torta muy quemada por un lado y muy cruda por otro lado. Los humanos, si somos honestos, tendemos a irnos a los extremos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios quiere equilibrarnos y quiere hacer en nosotros un balance por su palabra, por su Espíritu Santo, correcto. Cuando estamos muy quemados por un lado, eso me recuerda cuando trabajaba en el horno repartiendo pan. Yo esperaba que el panadero sacara del horno. Había dos tipos de horno, uno de pan casero, otro de pan blanco. Y recuerdo yo con mis canastas de pan y mis sacos esperando para meter el pan e irme corriendo a repartir.
Y recuerdo imágenes del panadero sacando con esa pala de madera, sacando del horno del pan casero, y a veces algunas barras salían, sobre todo las puntas, más negras. Y yo le decía, el panadero me miraba, digo, ahora esa barra yo no la quiero, ¿eh? ¿Qué hizo el panadero con esa barra? Cogió la barra y saca de su bolsillo un cuchillo y empieza a recortar en la punta, a quitarle todo lo quemado, toda la cáscara. ¿Vas viendo por dónde vamos? Quitando con un cuchillo. ¿Alguien quiere ser circuncidado aquí? Pues Dios dice que circuncidemos los prepucios de nuestros corazones. Y Dios tiene que pasar el cuchillo a veces por lo que estás demasiado quemado, demasiado pasado, demasiado hecho. Pero cuando la barra salía todavía sin hacer, ¿qué había que hacer? Al horno otra vez. Y a veces podemos estar demasiado en el extremo quemados o demasiado en el extremo crudos. Vamos a tratar de ver lo que Dios nos quiere hablar. Estos versículos de Eclesiastés nos muestran el peligro de dos extremos, aunque hay más. La iglesia vive tiempos peligrosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que vivimos tiempos peligrosos? Y a veces decimos, cuidado con el diablo, cuidado con el mundo, cuidado con la carne, también cuidado con las corrientes de pensamientos o vientos que quieren entrar en la iglesia, en las mentes y en los corazones. Cuando estuve en Castilla, estuve dentro de los molinos de viento y nos estuvieron explicando, cuando sube arriba, no sé si alguien lo ha hecho, sube arriba del molino y ven muchas ventanas dirigidas a distintos lugares. Y en cada ventanita está puesto el nombre de un viento. Yo creía que el viento, que había viento y ya está. No, pero hay cantidad de vientos con sus nombres y todo. Y entonces recuerdo que la chica que nos explicaba decía, con el viento nadie puede tratar, el viento hace lo que quiere. Y había vientos que decían que eran los idóneos para hacer funcionar el molino y poder sacar esa harina tan apreciada, pero había otro tipo de vientos que no eran buenos, porque no le daban la fuerza que necesitaba, y otros eran tan fuertes que había que parar el molino porque podía romper la asta del molino. Y hay vientos de doctrinas, hay vientos de todo tipo que quieren entrar en las vidas, en las iglesias, y pueden hacer mucho daño. Nosotros como iglesia tenemos que decir, Señor, yo quiero el viento de tu Espíritu Santo. Yo quiero el viento recio del Espíritu. Yo quiero el viento, dice la palabra de Dios, que los que han nacido del Espíritu, dice que son, los que han nacido de nuevo, son como el viento que sopla, que no saben ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los que han nacido del Espíritu. Señor, tú dices en tu palabra que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y tú y yo necesitamos su viento, porque vientos hay muchos. Te hablaré de dos, aprovechando la torta muy quemada y la torta cruda. Y aprovechando estos versículos. No seas demasiado santo, ni seas demasiado libertino, podríamos decir. Eclesiastés nos muestra dos extremos. Uno de ellos es el legalismo. El legalismo es pasarse de bueno y de listo. El legalismo es poner demasiado énfasis en detalles minuciosos y querer imponer como dogma. Cuidado con esto, que nadie lo haga en tu vida ni tú lo hagas con otro. Poner e imponer como dogma y doctrina puntos de vista personales a los demás. Recordemos la escena, ¿verdad?, en el templo, el fariseo y el publicano. ¿Qué ocurrió? El fariseo daba gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué daba gracias a Dios el fariseo? Porque no era como los demás. ¿Doy yo gracias a Dios por no ser como otros? Te aseguro que sí. El fariseo legalista sabe distinguir con precisión los pecados ajenos, pero es muy olvidadizo
de los suyos propios. El legalista es implacable con los errores de otros, pero le gusta que a él lo traten con misericordia. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánta misericordia está usando el Señor contigo y conmigo? ¿Cuánta misericordia está usando quizás tu familia o tu hermano de la iglesia contigo? El legalista quiere poner pesadas cargas, exigencias en los demás, cuando él mismo no cumple ni un pequeño porcentaje de lo que pide de otros. El fariseo es aquel que muchas veces pide justicia y reclama derechos, cuando con él mismo Dios ha usado de mucha paciencia. Dice la palabra de Dios que Dios le soportó por muchos años en el desierto. Le soportó. Jesucristo mismo llegó a decir, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo? Y Jesús, Dios hecho carne, dijo eso. Ahora, lo peor del legalismo, apunta, esto es muy importante. ¿Tenéis prisa? En Hechos 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dios mío, ¿por quién somos tú y yo salvos hoy? ¿Quién nos ha salvado? ¿A quién le debemos la gloria y la honra? Si no es por gracia, por medio de la fe que tú y yo somos salvos. Si no es por pura misericordia. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sabes? El legalismo es un insulto a Dios. Porque en cierta forma es como decir que la obra de Cristo no es suficiente. No está completa, le falta algo. Recuerda, hermano y amigo, toda secta, toda religión, aunque tenga la Biblia en la mano, comienza diciendo Cristo más, el Evangelio más, la Biblia más. Y recuerda al principio lo que decíamos, creemos en la suficiencia de las Escrituras. Si Dios quiere que tengamos más revelación o hubiera querido tener más revelación, ya la tenemos en su palabra. Es que necesitamos algo más. Pero lo necesitarás tú porque a mí me sobra. Tendríamos que hacer cada año una nueva edición de la Biblia. Y detrás de Tito tendríamos que meter Paco 3.9 o Mari Carmen 8.10. Pero no, está completo, gloria al Señor. Aleluya. De hecho, los libros apócrifos, los libros que no pasan el canon, no están. Pueden ser libros de historia buenos en ciertas cosas, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es eterna. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. Y te voy a decir algo, si no te conviertes y no me convierto a la palabra de Dios, puede estar 200 años en la iglesia que no te vas al cielo, que no estás convertido. ¿Por dónde vamos? El legalismo. Vale, vamos a la otra. Esto podríamos decir es demasiado, la torta demasiado en el fuego, ¿verdad? Segundo, el otro extremo es el antinomismo. ¿Alguien sabe qué es el antinomismo? No te preocupes, no vamos a... Yo lo busco en el diccionario, ¿eh? El antinomismo proviene de dos palabras griegas. Anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Antinomismo significa contra la ley. Contra la ley, no se sujeta. Mira lo que dice en Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y escucha bien, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Este es el otro extremo. Esto está crudo, ¿eh? ¿Te han dicho alguna vez, lo tienes crudo?
En Éxodo 8, versículo 28, todos sabéis lo que ocurrió: Moisés, Faraón, el pueblo libertado de la esclavitud de Egipto, las plagas que Dios envió sobre Egipto, Faraón que parecía que después de cada plaga decía, bueno, venga, pues os podéis ir, luego otra vez se rearmaba. Lo habéis leído, ¿verdad? En Éxodo. Mira lo que dice en una de esas ocasiones, en Éxodo 8, 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Yahvé, vuestro Dios, en el desierto. Con tal, mira las condiciones, con tal que no vayáis más lejos. Y luego dice, esto me encanta, esto es tremendo. Orad por mí. ¿Te ha dicho eso alguien que está acostándose con la novia, viviendo como le da la gana, en rebeldía, de aquella manera, y luego te dice, ora por mí, que a ti Dios te oye? Claro que sí, vamos a orar por ti, para que te conviertas y te arrepientas y no te pierdas. Y Faraón dice, orad por mí. Que me imagino la escena a Moisés y a Aarón, orad por mí. Pero le puso una condición. Y le da ese puntillo espiritual, orad por mí, y quizás Moisés y Aarón podrían decir, parece que Faraón lo está tocando al Señor, poquito a poco, tampoco. Parece que ya le está entrando, lo vi en la alabanza que empezó a levantar sus manecicas. ¿Sí? Lo mismo ya. No. Puso condiciones. Repito, puso condiciones porque no sé por dónde voy. Con tal que no se vayan muy lejos, dice. Es una frase hábil. Y el diablo usa esa frase hábil, astuta, de labios de Faraón, que representa al diablo, ¿verdad? Egipto, el mundo, nosotros siendo libertados del mundo. Los pobres israelitas necesitaban salir de Egipto. Y el Faraón negocia con ellos para que no se vayan muy lejos. ¿Por qué? Para que no puedan escapar del terror de sus armas y de la vigilancia de sus espías. De igual forma, al mundo, escucha bien, al mundo no le agrada que seas un inconformista. Le gustaría que fuéramos más caritativos, más tolerantes, que no tratemos el pecado en nuestras vidas con demasiada firmeza, no ser tan radicales. La sabiduría del mundo recomienda el camino de la transigencia, nos habla de moderación. El mundo nos dice, podéis estar espiritualmente bien orientados, sí, tú, ahí lo espiritual, pero no te niegues un poquito de diversión. El mundo aconseja, ¿cuál es la ventaja de despreciar algo cuando está muy de moda y todos lo hacen? Si vamos a servir al Señor por completo, ¿cuántos quieren servir al Señor por completo? Debemos entrar directamente al desierto de la separación y dejar al Egipto del mundo carnal detrás de nosotros. 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ahora, una buena pregunta en esta mañana, honesta, personal, al Señor sería, Señor, ¿estoy en alguno de esos extremos? ¿La torta de mi vida se está quemando demasiado y me estoy volviendo legalista, fariseo, implacable? ¿Hay en mí orgullo de santidad? ¿O por el contrario, Señor, hay una torta cruda? ¿Hay una torta que no está cocida? Señor, ¿hay en mí alguno de estos peligros del extremo del legalismo o el libertinaje? Si Dios te ha hablado en esta mañana, yo te voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Y vamos a terminar con una oración. Yo quiero dar la gloria al Señor, ¿cuántos dicen amén? Por su palabra, por su espíritu. Pero quiero dar gracias también, espero verlo algún día en el cielo, a este siervo de Dios, Spurgeon, que me ha ayudado a preparar este bosquejo. Y también al que fue mi pastor Benito, también, que él
predicaba a veces, los antiguos recordarán, acerca de la torta no volteada. Vamos a inclinar el rostro un momento delante del Señor. Tienes el reto y la gran oportunidad de salir bendecido, no por lo bien que yo predico, no por lo bonito que está el ambiente en la iglesia, no por el calor y el cariño de los hermanos. Gloria a Dios por todo eso. Pero Dios nos da la oportunidad de salir de aquí bendecidos, justificados, o salir más endurecidos. Y eso depende de tu actitud, de mi actitud, con la cual yo voy a responder a la santa palabra de Dios. Si tú crees que en esta mañana Dios te ha hablado, si crees que Dios te ha dicho, mira, eres una torta no volteada, quizás estás bien hecho por unos sitios, pero hay otros que te estoy mostrando y demostrando que estás crudo, que estás cruda. O quizás el Señor nos está mostrando, estás demasiado pasado aquí, demasiado carbonizado. No queremos una torta que demasiado carbonizada amarga. Cuidado con la amargura. Por los años, por los conflictos, por las batallas, podemos acabar siendo unos verdaderos amargados. Señor, no quiero ser un amargado. Pero por otro lado puedo ser una persona cruda, que no ha permitido ni una mínima intervención del trato de Dios ahí en ese área. O me estoy tomando demasiado liviano, o estoy usando la libertad que Dios nos da como pretexto para el pecado o para santificarme más. Señor, ¿qué tipo de torta soy? ¿Cómo está la torta de mi vida? ¿Cómo están todas las caras? Tú ves todas nuestras caras. A veces decimos nosotros, pone una cara aquí, otra cara allá, pero el Señor ve nuestra verdadera cara, la realidad de nuestra cara, de la torta de nuestra vida. Y si hay alguien aquí que Dios le ha hablado, que el Señor le ha hablado y quiere hacer una oración general junto conmigo, a mí Dios me ha hablado y me ha hecho ver caras de mi torta que están demasiado negras y otras que están más bien cruditas. Y Dios me quiere balancear. Lo bueno es que Dios nos quiere dar una oportunidad. Si tú estudias los profetas, los mayores, los menores, casi todo se resume en juicios, advertencias, arrepentimiento y restauración. Esa es la línea maestra de todos los profetas. Y te digo una cosa en esta mañana, predicar es profetizar. Y Dios te está profetizando acerca de tu estado y del mío. Y si tú quieres ponerte de pie conmigo porque Dios te ha hablado, hay caras de tu torta que necesitan el fuego de Dios o necesitan ser apartados del fuego porque están demasiado negros. Y podemos decir, Señor, quiero tu trato en mi vida. Aunque tengas que pasar el cuchillo y quitar lo negro, esa cáscara negra, aunque tenga que ir al horno y hacerme bien lo que está crudo. Vamos a orar. De ser así conmigo, Señor, dame la vuelta. Voltea mi naturaleza sin santificar hacia el fuego de tu amor. Y permite que sientan la calidez sagrada. Y que mi lado quemado, Señor, se enfríe un poco al aprender de mi propia debilidad y falta de calor cuando me alejo de tu llama celestial. Que no sea considerado una persona de doble ánimo, sino una que está por completo bajo la promesa poderosa influencia de tu gracia. Pues bien sé que si quedo como una torta que no se da la vuelta, seré consumido por las llamas eternas. Eterno Padre, aquí está tu iglesia.
Y decimos bien, porque es tu iglesia. Líbranos de dañar tu iglesia. Porque tú dices que quien destruye el templo de Dios, tú le vas a... De no ser estorbadores de colaboradores tuyos. Y para eso queremos ser tortas. Que tú no tengas que decirnos que nos hemos mezclado, que hemos hecho alianzas, que nos hemos debilitado, que nos hemos, Señor, entrado en un estado espiritual que ni sabemos ni somos conscientes, como Sansón, que creía que tú estabas con él y ya no estabas. Que no nos pase eso, Señor. No queremos ser una torta no volteada, no cocida, ni tampoco achicharrada. Señor, líbranos de la corriente del legalismo. Nos ponemos como iglesia de acuerdo, reprendiendo de nuestras vidas, renunciando a esa corriente legalista que condena, que apunta, que se ve mejor que los demás. Y el Señor te dice y me dice a mí hoy que el Señor sabe hacer bien las cosas. Y los que nos vemos así, su trato nos humillará para ser más condescendientes, más misericordiosos, más compasivos. Pero Señor, igualmente líbranos del libertinaje. Líbranos de amoldarnos a este mundo. Señor, trae sensibilidad nueva por tu Espíritu Santo a cada vida, Señor, a cada corazón. Que podamos oír tu voz en nuestro interior diciéndonos, cuidado, eso es pecado, no me agrada, no te acerques ahí, no vayas allí, no te asocies. Líbranos, Señor, de no convertir, Señor, tu gracia en libertinaje. Líbranos, Señor, de toda corriente que no es tuya. Señor, queremos las corrientes de agua, de vida. Señor, como dice tu palabra, el que cree en mí, ¿cómo? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que van a saltar para vida eterna. Señor, coge todas estas tortas, Señor, y arréglanos tú. Quita lo carbonizado, arregla lo carbonizado y cuece bien lo que está crudo. Nosotros reconocemos, Señor, nuestra necesidad de ti y confiamos en el poder de tu palabra. Y confiamos en los milagros de tu palabra. Que muchos de aquí vamos a salir distintos. Porque tu palabra transforma. Lo creemos, Señor. Nos ponemos bajo la influencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.